Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por sumarse, por la participación. Estamos entonces en la cuarta mesa de este workshop que hemos titulado Transformaciones recientes del capitalismo y los desafíos para el desarrollo de América Latina. En esta instancia y un poco en continuidad con algunas de las discusiones que se estuvieron planteando en la conferencia especial de hoy al mediodía, la mesa reúne dos trabajos la mesa se titula, o le hemos titulado Desarrollo Regional, Potencialidades y Límites, y recupera dos trabajos, tienen para exponer dos trabajos. El primero de Martín Goglianone, de la Universidad Nacional de Quilmes y CONICET, que se titula Los límites del capitalismo en Argentina para el desarrollo tecnológico a partir del agro. Y el segundo trabajo de Gabriel Pizarro Levi y Gabriela Starobinsky de la Universidad Nacional de Chilecito, que se titula Capacidades tecnoproductivas y conductas innovativas del sector agroindustrial en La Rioja, Argentina, una aproximación inicial. Como en la dinámica general que hemos estado llevando adelante en las distintas mesas, la propuesta es primero tener las exposiciones de Martín, Gabriel y Gabriela, no sé, de unos 20 minutos, exponer los trabajos, uno seguido del otro. Luego vamos a tener un momento de comentarios iniciales, digamos, que hemos solicitado, pedido también a partir de la lectura cruzada de los trabajos por parte de los expositores y algunas preguntas o comentarios de mi parte, y vamos a abrir a las respuestas y preguntas del resto de los participantes, del público. La idea es, a partir de esa estrategia, de esa metodología, incentivar el debate, que me parece que, dadas las características de los trabajos y las lecturas que hemos estado teniendo, me parece van a seguir siendo muy interesantes y provechosos. Los dejo entonces para que comencemos con el trabajo de Martín. Unos 20 minutos y... Buenas a todos. Bueno, voy compartiendo la pantalla y a partir de ahora los dejo de ver. Igual voy a tener, como te dije, Federico, se ve bien, ¿no? Porque yo ya los dejé de ver. Sí, se ve bien. Se ven. Vamos a ver. Esto se puede ocultar, ¿no? Sí. Bueno, primero y principal, quería agradecerles a los organizadores y organizadoras de estas jornadas, no sé cómo llamarlo, workshops, que están, la verdad que han sido bastante estimulantes desde ayer. Por lo menos pude participar creo que en dos, sí, de las mesas de ayer, y en la charla de recién, y realmente me han notado cosas. Me parece que están buenas estas instancias así direccionadas para discutir algunos temas puntuales o un espectro de temas que creo que son de un interés particular para un grupo interesante de gente que está investigando y que, bueno, o por lo menos muchos jóvenes investigadores, por lo menos así me considero, investigadores en formación, mejor dicho, que a veces contamos con becas o instancias para dedicarnos a profundizar sobre un tema. Y bueno, nada, eso, no quiero ser redundante, muchas gracias, y en particular a Federico por organizar esta mesa. En mi caso, yo tengo una beca de CONICET, doctoral de 5 años. Mi lugar de trabajo es en la Universidad de San Martín, en el Centro de Economía, de Estudios Económicos del Desarrollo, o algo así, SED, del IDAES. En la UNCI estoy haciendo el doctorado en Desarrollo Económico, y este trabajo que les traigo hoy acá es un recorte importante, o es una presentación bastante fundamental del marco teórico de mi tesis de maestría. Tanto mi tesis de maestría como la doctoral giran en torno al tema del cambio tecnológico en el agro pampeano, en el agro pampeano Argentina. En la tesis doctoral, bueno, todavía estoy delineando algunos detalles en los talleres de tesis respecto de alguna comparación con otros espacios nacionales, como puede ser la región del cinturón maicero de Estados Unidos. Y en el caso de la tesis de maestría, el recorte que se inscribe en ese trabajo de más largo alcance es
está relacionado con la adopción de las tecnologías de agricultura de precisión, como un recorte, una porción del conocido aumentado paquete tecnológico del agro, que tiene que ver con tecnologías que no han sido tan analizadas y que se erigen como una especie de nuevo paradigma de aquí en adelante para la producción agraria. Bueno, sin más preludios, arranco entonces ahora sí con la presentación, titulada Los límites del capitalismo en Argentina para el cambio tecnológico a partir del agro. Los ejes de la presentación están estructurados en 2 o 3 niveles, en un nivel más general respecto de cómo entender esas transformaciones tecnológicas y su impacto en la producción, en distintas esferas, digamos, de cómo impacta una transformación, un cambio tecnológico en la producción, decía, en las estructuras productivas y fundamentalmente en discusiones que están muy presentes en estas jornadas respecto a la inserción internacional y obviamente el desarrollo económico para países como Argentina. En ese sentido, a mí me interesa mucho pensar las posibilidades y los límites para estas transformaciones tecnológicas en espacios nacionales como el nuestro. En ese sentido, perdón, esta presentación está orientada a discutir a nivel sectorial y nacional el cambio tecnológico en el agro, contrastando 2 visiones. Una visión dominante, que se presenta como neo-schumpeteriana o evolucionista, que recién muy bien presentaban en la mesa anterior, y está referenciada sobre todo en trabajos de Roberto Bizang y otros autores que trabajan con él, y una visión crítica, que es la que yo tomo, que es la crítica de la economía política, fundamentalmente en una reposición del trabajo de Marx, en la sección sexta del tomo 3 del Capital, todo lo que tiene que ver con la renta de la tierra, y para el caso de Argentina, a partir de los trabajos de Juan Ignacio Carrera. En primer lugar, yo me planteo una reactualización del debate por el estancamiento agropecuario argentino. Esto no me voy a detener mucho, solamente presentar que entre la década del 60 y el 70 hubo un debate en torno a los problemas que tenía el sector respecto de la caída de las exportaciones, de la evolución del Producto Bruto Agropecuario en relación al crecimiento fuerte demográfico de esos años, y que fundamentalmente era una preocupación el estancamiento del sector como proveedor de divisas para el momento de la industrialización sustitutiva que se estaba llevando adelante. Hubo una serie de posiciones bastante conocidas en torno a la renta de la tierra, unos trabajos de Miguel Murnis, Guillermo Friedman, más referenciada a la estructura social agraria de Gibert y Ferrer, y algunas posiciones más liberales como de Díaz Alejandro. Yo nada más los menciono, está muy bien repuesto el debate los trabajos de Osvaldo Barsky, como ahí cito. Un poco la idea de reactualizar el debate es que este enfoque neo-schumpeteriano o evolucionista, como ellos se presentan, otros autores, Bizang, Anjou y Campi, como referentes, pero yo creo que Roberto Bizang es quien mejor personifica esta posición que se presenta de esa manera, dio por superado este debate a partir de las transformaciones del agro de las últimas décadas. Y la explicación fundamental es que por primera vez ellos encuentran que en la Argentina hay un avance tecnológico que se desarrolla en el país, un avance tecnológico de carácter mundial que antes no se verificaba, por ejemplo, con otros sectores. Y enuncian una serie de factores explicativos donde el mayor eje está puesto en la forma que asumió la organización de la producción como organización en red, también denominada como tesis de producto en red, que antes se mencionó también en la charla anterior. Van a ver que voy a referenciar algunas cosas, pues hay muchos puentes con el interesante trabajo que se presentó antes. Y que este eje en la organización en red se presenta como un resultado de esto, de la impronta de las fuerzas del mercado, de un cambio de paradigma, de un cambio radical también respecto de las tecnologías y la emergencia de un nuevo modelo de innovación que vamos a ver un poco de qué se trata. Como decía, se basa en la redefinición del paradigma, en clave neo-schumpeteriana y los senderos evolucionistas. Sobre todo a mí me interesa esto que marcan como un nuevo paradigma y un nuevo sendero evolutivo hacia las nuevas tecnologías de información y comunicación, la agricultura de precisión, la electrónica, sobre todo pensando en un paradigma de industria 4.0, que también es algo que paralelamente está en discusión respecto de las potencialidades que puede tener, no solo para el sector agrario, sino para el resto de los sectores productivos. En ese sentido, se plantea que
desde este enfoque que hubo un cambio en la base material de la producción agraria, vinculándola más a una lógica industrial. Es decir, estos autores plantean que el modelo anterior al nuevo modelo explicado por el paquete tecnológico estaría asociado a una lógica más atrasada, y a partir de la introducción de la soja genéticamente modificada, los agroquímicos, bueno, todo lo que ya conocemos, se habría cambiado hacia una nueva base material asociada a la industria. Fundamentalmente por el avance administrado, por ejemplo, de los procesos y ritmos biológicos. Fundamentalmente, esta tesis del productor en red se basa en, digamos, identificar que hay una mayor complejidad productiva que es resultado de una desverticalización y una tercerización de la producción. Como decía muy bien en la mesa anterior, ellos toman el enfoque mainstream de las cadenas globales de valor, sobre todo, bueno, los trabajos de Grefi, para plantear este win-win, como decía Christine antes, donde hay una cooperación donde todos ganan, y que el éxito de cada actor y bueno, desde mi punto de vista, cada capitalista individual está supeditado al éxito de todas las partes. Al mismo tiempo, algo interesante que es bueno para discutir es que esta estructuración del agro como cadena global de valor posibilitaría la posibilidad de escalar hacia segmentos de mayor de valor agregado y a establecer esta ventana de oportunidad para cambiar la inserción internacional, digamos, de la Argentina. Al mismo tiempo, esto establece un nuevo modelo de innovación que se basa en una innovación constante y que multiplica estas conductas innovativas. Por último, digamos, como que resumiendo un poco toda esta postura, el cambio tecnológico aparece como una especie de esfuerzo social deliberado que es disruptivo y que tiene un carácter ilimitado, que no conoce ninguna barrera, a diferencia de lo que veían los que discutían el estancamiento en la Argentina. Bueno, yo veo algunos problemas en este enfoque, le voy a pasar un poco rápido esto para pasar un poco a la parte más propositiva de la presentación. Y por un lado, justamente retomando esta cuestión de la organización en red y la estructura de la producción, la anulación de la competencia capitalista es algo que yo veo como un problema respecto de esta cuestión que se plantea de la cooperación en la cadena y que de algún modo lo que ellos estarían haciendo es suprimir, digamos, la acción del capital individual, que, bueno, nada, con los trabajos clásicos de Marx es por la realización de una tasa individual de ganancia, es decir, bueno, digamos, lo que de algún modo decían muy bien, creo que era Christine recién, es lo que sustenta a la competencia capitalista. Digamos, desde ese punto de vista creo que hay una anulación de eso. Y por otro lado, el retomar estos enfoques mainstream de cadenas globales de valor trae para el enfoque neoschumpeteriano, evolucionista, o ese presente, un problema de no reconocer la diferenciación de capital, que justamente es la realización de la tasa de ganancia como expresión de la competencia. Es una crítica que yo traigo sobre todo del trabajo de Guido Starosta, que tal vez algunos acá lo conozcan, sobre los enfoques mainstream de las cadenas globales de valor, en particular de los trabajos de Grefi, que bueno, yo recomiendo para profundizar un poco en esa crítica. Por otro lado, creo que se realiza una inversión entre la cuestión de la relación de estructura productiva e inserción de la División Internacional del Trabajo, porque estos autores lo que plantean es que el cambio de la organización de la producción es lo que permitiría una nueva inserción en la División Internacional del Trabajo, o una nueva inserción internacional, porque bueno, tampoco no toman el enfoque de División Internacional del Trabajo, o al menos no así lo veo yo, pero digamos, al mismo tiempo hay como un cierto reconocimiento parcial de que por más que hay una cadena, los capitales externos son los que manejan los nodos donde se producen las tecnologías, y los capitales nacionales, agrarios nacionales, ocupan los nodos que solamente adaptan tecnología. Digamos, desde ese punto de vista yo creo que se relativiza la complejidad del cambio tecnológico, no deja de ser tan complejo como parecía, cuando aquí se realizan solamente tareas de adaptación, y al mismo tiempo, algo que veremos más adelante, hay una potencialidad que se le otorga a capitales que no la tienen para desarrollar estas tecnologías. Por último, acá hay otro, voy a resumir muy sintéticamente porque quiero pasar a la otra parte de la presentación. Creo que el problema fundamental del modelo de innovación que se desprende de este planteo tiene que ver con que las conductas innovativas aparecen de una manera indeterminada y son, justamente como dice la cita de ahí del trabajo de Anjou Bisang,
y creo que es Campi también, la propia organización en red lleva per se un sesgo hacia la conducta innovativa, sin preguntarse qué es lo que determina que una conducta sea innovativa o qué es lo que lo determina, qué es lo que está detrás. Bueno, yo planteo algunas nociones marxistas o del trabajo de Marx, para ser más preciso, en torno a la producción de plusvalía. Tampoco, como decían recién antes, están presentes la dimensión del trabajo como productor de valor, sino que más bien aparece a la manera neoclásica como un factor de la producción, y que en definitiva lo que hace esta lectura es borrar la especificidad del cambio tecnológico, no solo en el agro, sino también, diría yo, a nivel más general del modo de producción capitalista. Por eso me parece que hay que vincular la relación entre el contenido material de ese cambio tecnológico, cómo se manifiesta, y la vinculación que tiene con las características genéricas que tiene la acumulación de capital en la rama en particular, que es lo que voy a pasar a explicar a continuación. Me tomo un respiro y un trago. Bueno, esta parte, como decía antes, se referencia en un primer término de los trabajos de Marx en El Capital. Es una reposición que hice volviendo a trabajar toda esa sección. Y por otro lado, cómo se manifiesta, digamos, eso que Marx identifica como una base material específica de la producción agraria y unos determinantes genéricos para la aplicación intensiva de capital, que es el recorte que a mí me interesa, obviamente, de esa sección de Marx, cómo se manifiesta eso en la Argentina, en el sector agrario. No quiero aburrirlos porque es un poco largo esto, pero en definitiva lo que Marx plantea es que el proceso de trabajo agrario está vinculado a condiciones no reproducibles por el trabajo humano, es decir, por las fuerzas variables de la naturaleza, que tienen un efecto sobre las distintas, digamos, todos los caracteres que de algún modo pintan la acumulación de capital de la rama. Una productividad del trabajo agrario que tiene un límite específico justamente por las condiciones naturales en las cuales se desarrolla este trabajo, que no son controlables. Eso determina la formación de un precio de producción más bajo respecto a la tasa media de ganancia del modo de producción y de otros sectores industriales. Y al mismo tiempo, provoca algunas características técnicas respecto al carácter retensivo y la división técnica en distintas unidades fragmentadas, y actúa sobre los tiempos de producción, haciéndolos más alargados y, en definitiva, alargando los ciclos de producción y de rotación de capital. Algo que me interesó mucho ayer fue un comentario de Alberto Bonet, fue el tema de la composición orgánica y cómo es algo, bueno, también sabiendo que el sector agrario tiene una composición orgánica, distinta, menor respecto de la composición orgánica del capital industrial tradicional, manufacturero, digamos, por poner un ejemplo. Esto siempre mostró que el sector agrario estuvo atrasado respecto al desarrollo de las fuerzas productivas en comparación con otras ramas. Pero me interesaba una cita que yo he encontrado haciendo este trabajo, un poco arqueológico, por llamarlo de alguna manera, donde Marx traslada esta cuestión de la composición orgánica desde un punto de vista nacional. Es decir, podemos analizar estas cuestiones no solamente a nivel sectorial, sino también en países donde priman estos sectores con composición orgánica distinta a la industrial y, bueno, que nos puede servir para estudiar al país en cuestión o a la región. Por otro lado, Marx ahí destaca la cuestión del pequeño capital. No quiero ahondar mucho en esto porque entiendo que es conocido respecto a que es el capital que coloniza, digamos, esta rama, por así decirlo, mientras que se erigen obstáculos para el capital normal o medio, para sostener una productividad del trabajo igual en otros sectores productivos por las barreras naturales, por el tema de la tasa de ganancia y una productividad menor, y, digamos, un precio de producción menor al que podría obtener respecto de otras ramas, y eso en definitiva hace que la rama quede en manos de pequeños capitales que subsisten vendiendo las mercancías por debajo del propio precio de producción individual y de la tasa de ganancia media de la rama. El resultado es que se produce en una escala menor y justamente son capitales que son impotentes, como antes decía, para llevar adelante el desarrollo de las fuerzas productivas. Por otro lado, algo que me interesa del trabajo de Marx, para pasar ya a la última parte, que es la de Argentina, es el tema de la renta de tipo 2, que él plantea respecto a la aplicación intensiva de capital,
La renta de tipo 2 es aquella que se origina a partir de la aplicación de distintas cuotas de capital que produce cada uno un precio de producción determinado y tienen una tendencia, digamos, decreciente en la productividad del trabajo que porta cada cuota, y es en las últimas cuotas justamente de capital, las que desarrollan la menor productividad, donde se encuentra aportado, digamos, el límite para la superación y el establecimiento de un nuevo cambio tecnológico en el sector. Digamos, esto en el caso de la producción extensiva, es la renta de tipo 1, es el equivalente es en las tierras de peor productividad. Bueno, acá me faltaba una filmina más. A ver cómo vengo del tiempo. Bueno, mal, pero vamos a acelerar. La propiedad privada también aparece como una barrera en términos genéricos, capitalistas, tanto extensiva como intensivamente, sobre todo lo que tiene que ver con la cesión de la renta de la tierra a los terratenientes, que por más que los capitalistas protesten, lo tienen que ceder, digamos, porque de algún modo es una garantía de la propia propiedad capitalista en todo el modo de producción. Y por otro lado, como yo decía antes, la motivación del capital de aumentar la productividad del trabajo en el agro tiene que ver no solamente con la obtención de una ganancia individual, sino en definitiva con la reducción del precio de los medios de subsistencia que componen el valor o una parte importante del valor de la fuerza de trabajo. Es decir, es muy importante para la explotación capitalista a nivel general. Bueno, acá hay los debates sobre el origen del plusvalor, que no me quiero detener. Yo lo trabajo a partir del trabajo de Gastón Carigaris, que recompone un poco esos debates, de los debates marxistas sobre todo. Fundamentalmente yo retomo la posición que Carigaris ahí presenta sobre la renta a la tierra viniendo desde afuera de la rama, es decir, desde otras esferas de la producción, que se basa en realidad en la lectura de Íñigo Carrera respecto a que la renta de la tierra que viene de otros sectores productivos, en este caso en otros espacios nacionales, afluye a la Argentina por la existencia de estas condiciones no reproducibles en otros espacios nacionales. Por eso, los límites específicos nacionales yo los divido en dos partes. Por un lado, la persistencia de la inserción de Argentina en una división internacional del trabajo clásica. Ahí tomo el trabajo de Starosta, donde él plantea la coexistencia en América Latina, particularmente entre la nueva división internacional del trabajo y su versión clásica. El caso de México creo que es un caso nacional que presenta, por un lado, por la producción vinculada al petróleo y por otro lado, bueno, todo lo que es la producción de maquilas en el norte del país, donde existe esa coexistencia. En el caso de Argentina, ha persistido todavía, o hasta el momento, relativamente perpetuando, digamos, su inserción respecto a la producción de mercancías agrarias. Por otro lado, la especificidad nacional de la acumulación de capital en torno justamente a la competencia entre los distintos sujetos sociales, entre los capitales, el Estado y la clase trabajadora, particularmente por la apropiación de renta de la tierra, es lo que determinó un poco cómo se configuró el proceso de acumulación de capital en las últimas décadas, o durante el siglo XX hasta ahora, y que, como decía, afluye, digamos, como el resultado de la existencia de tierras más fértiles, digamos, que en otros países. No voy a ahondar en esto. Íñigo Carrera plantea, seguramente algunos de aquí lo conozcan, que existen mecanismos de apropiación de esa renta vía la mediación estatal, que afluyen, digamos, hacia el capital industrial y que tienen como resultado directo, por un lado, un freno al desarrollo tecnológico. Yo como que tomo esa parte nada más de lo que él plantea para justamente mostrar que en la Argentina en general hay un problema respecto del avance tecnológico, no solamente en el agro, vinculado justamente a la apropiación de renta de la tierra, porque los capitales industriales, al contar con esta fuente de valorización, se desprenden de la necesidad de desarrollar tecnología porque adoptan, readoptan o reutilizan maquinaria obsoleta de sus países de origen. Al mismo tiempo, desarrollan la fuerza de trabajo por debajo del valor, por lo cual también los salarios son bajos, y esto está asociado a lo que Marx plantea como el límite capitalista, la incorporación de maquinaria. Digamos, los niveles salariales bajos atentan contra la incorporación de tecnologías de punta, y al mismo tiempo, bueno, la degradación de la fuerza de trabajo lleva como consecuencia, lleva implícito el no desarrollo, digamos, de una subjetividad productiva que pueda aportar un cambio tecnológico de punta. Sobre esto podemos volver más adelante, pero me interesa ver cómo
y con esto ya voy cerrando, cómo esto impacta en el sector agrario. Las modalidades de apropiación de renta de la tierra que plantea Iñigo Carrera, la sobrevaluación de la moneda nacional, las retenciones, entre otros mecanismos, lo que actúa es recortando el precio interno que recibe el capitalista agrario. Es decir, el capitalista agrario recibe un precio interno menor al que rige en el mercado mundial, porque en la circulación, digamos, estas mediaciones estatales captan o capturan una porción de renta. Eso lo que hace, tiene como consecuencia directa, es que se reduce la aplicación tanto intensiva como extensiva de capital. A mí, en el caso, lo que más me interesa es ver la aplicación intensiva, es decir, en la misma tierra, la que había mencionado como renta del tipo 2, que lo que actúa es excluyendo las últimas cuotas de capital, que son las que portan, justamente como yo decía antes, la necesidad de superar las barreras existentes hasta el momento. Es decir, no se aplican las cuotas de capital por esta apropiación de renta de la tierra, que no reciben los capitales agrarios, este precio recortado en realidad, porque es la forma manifiesta en que se les presenta, no pueden aplicar el nivel de capital suficiente para empujar la productividad del trabajo por encima de las barreras existentes, es decir, impulsar un desarrollo de las fuerzas productivas desde el sector agrario en la Argentina. Por eso digo, ahí lo pongo al final, que el capital agrario solamente termina invirtiendo un monto de renta, un monto que no le sea apropiable, digamos, que le retorne una porción de renta, y se limita nada más a la adaptación de tecnología y sobre todo, no solamente a la adaptación, sino también a la adaptación tardía desarrollada por los capitales de otros países. Bueno, esto es una comparación si lo hacemos con Estados Unidos, que digamos, básicamente es que en Estados Unidos, al no existir estas modalidades de apropiación, la aplicación intensiva de capital es mayor. Sobre esto creo que podemos volver. Pero bueno, para cerrar y no excederme con el tiempo, lo que presenté hasta aquí es que el enfoque, bueno, schumpeteriano, neo-schumpeteriano evolucionista, desde mi punto de vista, realiza aportes para describir las transformaciones que se realizaron en el sector respecto de cómo se presenta la producción, identificar quién es cada uno de los sujetos productivos, pero al mismo tiempo yo creo que tiene límites muy, muy patentes para explicar justamente cómo se vinculan esos fenómenos con el contenido que los explica, que es, por un lado, la cuestión genérica capitalista y, por otro lado, la especificidad nacional en la cual se desarrolla la acumulación de capital. Por eso, bueno, yo retomé justamente de esas dos dimensiones para establecer que, bueno, que en la rama agraria existen límites genéricos capitalistas a la introducción de maquinaria, dados por justamente su base material y por la propiedad privada capitalista en sus términos genéricos, pero que en la Argentina, digamos, si pensáramos en términos de techos, que el sector agrario tiene un techo, en la Argentina ese techo es aún más bajo, justamente por la especificidad nacional y la inserción que tiene la División Internacional del Trabajo. Entonces, las consecuencias finales que tiene esto tienen que ver, por un lado, en lo sectorial, se limita, digamos, el desarrollo tecnológico en la rama principal por la cual Argentina se inserta en la División Internacional del Trabajo. En términos nacionales, se opera una restricción a la escala productiva de la rama, no solamente de todas las ramas, sino de esta rama en particular, y la cantidad de valor que puede producir y aportar a la economía argentina. Y en términos generales, de modo producción capitalista, podemos decir que lo que evidenciamos es que hay una tendencia, o sea, es un obstáculo o una contratendencia a la tendencia general del modo producción a desarrollar las fuerzas productivas sociales del trabajo, y que, bueno, desde mi punto de vista, no se puede no se puede resolver de manera separada cada uno de estos niveles, sino que revisten una acción conjunta de los tres niveles que, en definitiva, lo que superen son los límites tanto nacionales como capitalistas para el desarrollo de la productividad del trabajo agrario a través de la aplicación de capital que porte un desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias Martín. Vamos a seguir entonces ahora con el trabajo de Gabriel. Todavía no dejé de presentar, ¿no? No, estamos en eso. Perfecto.
Me avisan cuando se vea, por favor, pero ya no los veo. Ahí se ve bien. O sea, Bien. No pongo iniciar presentación porque tengo un problema con Meet y no corre, digamos, la filmina. Se ve bien ahí, ¿no? O sea, se logra ver. sí, sí. Bien. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por el espacio. La verdad que también en línea lo que planteaba el expositor anterior, un espacio de debate muy rico, así que muy agradecidos de poder estar acá y de poder compartir este trabajo. Este trabajo, tal cual está marcado, ¿no?, en el título, es justamente una aproximación inicial, es decir, no es un trabajo aún cerrado. Los resultados que yo voy a presentar ahora y que están en la ponencia son justamente obtenidos de forma parcial, es decir, son resultados preliminares, es una primera aproximación a un trabajo más grande que está intentando, ¿sí?, mostrar justamente las capacidades tecnoproductivas y las conductas innovativas que tienen las firmas del sector agroindustrial en la provincia de La Rioja, analizándolo a través de lo que es la teoría o el enfoque conceptual de los sistemas de innovación, particularmente de los sistemas regionales de innovación. Un poco el objetivo, ¿sí?, de este trabajo es justamente indagar, ¿sí?, cuáles son las principales características y los comportamientos tecnoproductivos, además de las conductas innovativas y la generación, ¿no?, de capacidades en este sentido que tienen las firmas que integran el sector agroindustrial de la provincia de La Rioja, mirando dentro de ese sector agroindustrial a sus tres principales cadenas de valor, que son la vitivinicultura, la olivicultura y el sector nogalero o la nogalicultura, que hace justamente, ¿no?, a lo que es la producción de vinos, a la producción de aceitunas en conserva o aceite de oliva y a la producción de nueces, tanto la fruta en sí como también el fraccionado. Y como comentaba al comienzo, es justamente lo que ahora se muestra son los resultados parciales, los resultados preliminares de lo que se va avanzando, ¿sí?, en el análisis de los datos. Y esto forma parte de un proyecto más grande que es financiado por la Universidad Nacional de Chilecito, que justamente lo que está buscando es indagar el sistema regional de innovaciones de La Rioja en general, y del cual Gabriela Starobinsky es directora, quien me acompaña en este trabajo, y Manuel Gonzalo es codirector. En ese sentido, nosotros, para poder analizar, ¿sí?, o para poder realizar esta primera aproximación, utilizamos un marco conceptual partiendo justamente de la idea de que existen diferencias que son significativas en torno al desarrollo, ¿sí?, económico entre países, pero esas diferencias también se replican tanto en las regiones económicas geográficas que componen a cada país, y hacia el interior de esas regiones económicas geográficas también encontramos diferencias significativas entre los sectores productivos que componen, ¿no?, a esa región. Y para eso nos apoyamos en la teoría estructuralista del desarrollo, básicamente los aportes de la línea, ¿sí?, de Prebisch, la consideración del sistema centro-periferia a partir de la División Internacional del Trabajo, y la Argentina insertándose en ese esquema del sistema capitalista internacional como un país de la periferia, productor de materias primas. Y también consideramos los aportes más desde la línea de Aníbal Pinto,
que tienen que ver con la existencia, ¿sí?, de heterogeneidad estructural, y a la heterogeneidad estructural nosotros la analizamos considerando la existencia, ¿no?, de heterogeneidad estructural más allá del centro, de la relación centro-periferia, considerando la existencia o la réplica de esta heterogeneidad estructural hacia el interior, ¿sí?, de la periferia. Es decir, consideramos también que hacia el interior de estas estructuras, ¿sí?, productivas que son disímiles entre sí, se replican las condiciones de heterogeneidad estructural. Y esto mirando en el sentido de decir de que las regiones que componen un determinado país, por ejemplo, que integra la periferia, son heterogéneas entre sí, y hacia el interior de esas regiones, ¿no?, siguiendo con esa lógica, los sectores productivos y las actividades productivas también van a tener heterogeneidad estructural. Y también tomamos los aportes de la corriente evolucionista, ¿sí?, del pensamiento económico y neo-evolucionista o neo-schumpeteriana, considerando en esas, considerando, ¿no?, de esas teorías lo que son los aportes de los sistemas de innovación. Y considerando ahí esta idea de que la innovación y la generación de capacidades tecnológicas, como también la transferencia de conocimientos, son justamente aspectos fundamentales para el desarrollo de las distintas regiones, pero también para el desarrollo de los sectores productivos que integran esas regiones y las firmas que justamente hacen a esos sectores productivos. En ese sentido, y esto mostrando un poco lo que es el proyecto grande del cual se desprende esta ponencia, la metodología que nosotros empleamos es una triangulación metodológica. Lo que hoy yo voy a presentar es una parte, ¿no?, de esa metodología general. Esta triangulación justamente combina herramientas tanto cualitativas como cualitativas, y lo que se muestra en esta ponencia es un análisis descriptivo, ¿sí?, cuantitativo de los datos a través del uso de estadísticas descriptivas, de los datos que provienen de una encuesta realizada, ¿sí?, y financiada por la Universidad de Chilecito en el marco de este proyecto que mencionaba, a productores de los sectores olivícolas, vitivinícolas y nogaleros durante el año 2019 y 2020. Esta encuesta que fue realizada durante estos años se basa en un muestreo del tipo probabilístico, es decir, que toma en cuenta la población de los 3 sectores productivos que conforman la agroindustria, es decir, de los 3 principales sectores productivos que conforman la agroindustria, y extrae una muestra que fue obtenida de forma probabilística. La muestra total se corresponde a 277 firmas, de las cuales 83 son firmas del sector olivícola, 113 del sector vitivinícola y 81 corresponden al sector nogalero. Y dentro de esa muestra se consideró los distintos tamaños de explotación que componen a cada uno de los sectores, que que van desde el tamaño minifundista y pequeños productores, como también medianos y productores de gran tamaño. En cuanto al alcance espacial que ha tenido esta muestra, se ha llevado a cabo en lo que se conoce como la región agroindustrial de La Rioja, que abarca justamente a 8 departamentos, ¿sí? Del lado izquierdo, el mapa del lado izquierdo, nosotros podemos ver el mapa de La Rioja, y justamente toda la zona centro-oeste y también parte del centro norte, o lo que se conoce como la costa riojana, conforman justamente lo que es la región agroindustrial, ¿sí? De la provincia de La Rioja. En estos departamentos se recabó, ¿no?, la información, pero se tiene en cuenta también que hay departamentos en donde predominan, de esas 3 actividades productivas que hace a la agroindustria riojana, justamente predominan esas actividades más en unos departamentos que en otros, o en los últimos años han habido cambios, ¿no?, en los patrones
productivos que han hecho que la impronta, ¿sí?, de ciertos departamentos en torno a algunas actividades cambie respecto, ¿no?, a otros. Es decir, departamentos que históricamente fueron productores de determinados productos relacionados con estas cadenas de valor, hoy han perdido, ¿no?, significancia o importancia dentro de la matriz económica de La Rioja frente a otros departamentos. En ese sentido, utilizando estadísticas descriptivas y haciendo una primera exploración sobre los datos, nos propusimos a indagar las características justamente productivas que tienen las firmas. Y en ese sentido hemos encontrado que el 87,3%, lo cual representa a 235 firmas del total de la muestra, son productores justamente primarios, es decir, lo que observamos es que la mayor parte de los productores que componen, ¿sí?, estas tres cadenas de valor son productores que se dedican a la producción de materias primas, uva, nogal, ¿sí?, y olivo. Y además de eso, hemos observado que justamente dentro de esos productores primarios, un 44% son minifundistas y un 43% se distribuyen entre pequeños y medianos productores. Si nosotros indagamos ese 43% que se corresponden a pequeños y medianos productores, tenemos que hay aproximadamente un 70% de esos productores que corresponden a tamaños de explotación pequeños frente a un 30% que son de mediano tamaño. Asimismo, se tiene que el 10,71% de la muestra, ¿sí?, recabada se corresponden con productores que son integrados, es decir, productores que se dedican tanto a la producción primaria como secundaria, y un 1,98% son productores que solamente se dedican a la industrialización de la producción, entiéndase la producción de vinos, la producción de aceites, el fraccionado y el envasado de nueces, etc. Asimismo, se observa una mayor, ¿sí?, industrialización o una mayor agroindustrialización, si se quiere, dentro de lo que es el sector olivícola y vitivinícola. Y entre estos sectores también se observan grandes discrepancias, en donde resalta, por ejemplo, en el sector olivícola, la impronta de empresas de gran tamaño que se instalaron en la década de los 90 y los primeros años del 2000, atraídas por la ley de diferimientos impositivos, empresas de capitales extralocales que por lo general diversificaron sus producciones a nivel nacional y se extendieron, ¿sí?, hacia esta región, hacia esta provincia. Y en el sector vitivinícola, en cambio, si bien se encuentran algunas empresas con estas características, reviste, sí, importancia el rol que tiene para el sector vitivinícola de La Rioja la cooperativa La Riojana, que justamente asocia a 350 productores primarios de diversos tamaños, recibiendo justamente la materia prima y encargándose de los procesos de industrialización de la misma, que es básicamente la producción de vinos y mostos. En este sentido, también cuando se indagan, ¿sí?, sobre las características tecnológicas que tienen, ¿no?, estas empresas dentro del sector agroindustrial, se tienen discrepancias importantes tanto entre sectores como también hacia el interior, ¿sí?, de los sectores. Es decir, hay discrepancias significativas tanto intra como intersectoriales en términos tecnológicos. Asimismo, hay diferencias importantes entre la tecnología que es empleada en el sector primario respecto al grado tecnológico que es empleado en el sector secundario. Por lo general, en el sector primario es donde menos tecnología se aplica, y la mayor parte de la tecnología que se aplica dentro del sector primario, tanto de los tres sectores, corresponde con
tecnologías que están relacionadas con las mejoras de las labores culturales, es decir, poda, cosecha, el control de maleza, la utilización de algún tipo de agroquímico para el control de plagas, etc. Mientras que en el sector secundario, las empresas más grandes son las que tienen mayor tecnología de punta, y acá vuelve nuevamente a tener importancia lo que es la cooperativa de La Riojana dentro del sector vitivinícola, y lo que se observa también es que el sector nogalero, en términos secundarios, es el sector menos dinámico, es decir, el que menos tecnología justamente utiliza para su producción. Además, dentro del sector nogalero, lo que se observa es la preponderancia de una sola empresa, que es la empresa Coralino, Sociedad Anónima, que se encarga justamente de actuar como un acopiador, es decir, es la única empresa que reúne la producción primaria de todo el sector y se encarga de añadirle valor, es decir, de agroindustrializar. Ya mirando lo que son los esfuerzos innovativos, nosotros observamos que hay una mayor proporción de firmas que no efectúan ningún tipo de monitoreo de oportunidades de innovación, es decir, más del 60%. Asimismo, cuando uno indaga si efectivamente las firmas llevan a cabo algún tipo de actividad de innovación, se tiene que, del total de la muestra, solo 232, recordemos que la muestra eran 277, solo 232 firmas respondieron, o sea, dieron unas respuestas de si realizaban o no actividades de innovación. En ese sentido, se tiene justamente que dentro de lo que son las actividades de innovación, solo el 44% de las firmas, es decir, 103 firmas de esas 232, sí llevan a cabo esfuerzos innovativos, es decir, realizan actividades de innovación, y cuando se mira la frecuencia con la que realizan esas actividades de innovación, se tiene que de manera permanente solamente son 11 firmas, es decir, el 9% del total de firmas que dieron respuesta no a si realizaban o no actividades de innovación y respondieron positivamente a esa pregunta. Cuando se mira, ¿no?, dentro de la frecuencia de las actividades justamente de innovación, ese tipo de actividades de forma permanente, ¿no?, esas 11 empresas, se tiene que la mayoría, en un 75% aproximadamente, pertenecen al sector olivícola, seguidas del sector vitivinícola, donde vuelve a aparecer la cooperativa de La Riojana y un grupo de empresas privadas de menor tamaño respecto a la cooperativa, y por último el sector nogalero, que se ha encarado estos esfuerzos por una sola empresa, que es ese gran acopiador. Asimismo, si se indaga sobre la frecuencia de los esfuerzos respecto a la realización de actividades de investigación y desarrollo, se tiene que justamente el sector nogalero es el que menos frecuencia de esfuerzos de I+D realiza, y además los pocos esfuerzos que realiza, que están encarados por esa única empresa, son llevados a cabo de forma justamente esporádica. Mientras que en el olivícola es a donde más se encuentra una frecuencia de esfuerzos de innovación que tienen que ver con una frecuencia que es más del tipo periódica y también continua. Y el sector vitivinícola se encuentra justamente en una posición intermedia. En ese sentido, teniendo en cuenta esta primera exploración, ¿sí?, de los datos y esta primera clasificación de acuerdo a las características innovativas y tecnológica de la firma y a los perfiles productivos, lo que nosotros hicimos es tratar de establecer algunos rasgos innovativos del sector agroindustrial riojano, obviamente encarado en sus tres principales cadenas de valor. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos hecho es justamente identificar que en términos de dinámicas, ¿sí?, innovativas, el sector olivícola es más dinámico respecto a los otros dos sectores,
El sector vitivinícola se encuentra en una situación justamente intermedia, mientras que el sector nogalero es el que menos esfuerzos innovativos realiza, y además de eso, es realizado no por el conjunto del sector, sino por la preponderancia de una sola empresa, que es este gran acopiador. Asimismo, si se indaga, por ejemplo, la existencia de áreas de I+D dentro de las empresas, ¿no?, que integran justamente cada uno de los sectores, se tiene que en el sector olivícola son las empresas grandes y medianas, ¿sí? Hay una generalidad, ¿sí?, en este sentido, de las empresas grandes y medianas que tienen áreas de I+D o que por lo menos llevan a cabo, ¿sí?, esfuerzos de I+D, ya sea de manera continua o de manera así esporádica o también periódica, y en el caso del vitivinícola también ocurre algo similar, aunque ahí los esfuerzos de I+D son medios y son encarados justamente por ese grupo de empresas privadas y por la cooperativa La Riojana. Y en el caso del nogalero vuelve a aparecer, ¿no?, este rol del acopiador como el que concentra, ¿no?, el área de I+D y el que lleva adelante los esfuerzos en I+D, y en general el sector presenta esfuerzos de I+D que son justamente bajos. Y en este sentido, y para ir cerrando, cuando uno mira el sector agroindustrial e intenta indagar si realmente la incorporación de innovaciones y el desarrollo de capacidades justamente innovativas y la sofisticación de sus esquemas de producción tienen impactos en términos del desempeño económico de las firmas, se tiene que en los tres sectores coinciden que estas innovaciones han ayudado justamente al uso óptimo de los recursos productivos, han ayudado a que los costos disminuyan y han ayudado también a que las ventas internas disminuyan. Cuando se indaga, por ejemplo, las ventas externas, se tiene que los tres sectores ya no valoran de la misma forma el incremento de las ventas externas. En este sentido, es el sector olivícola el que más valora las ventas externas en torno a la innovación, seguido el vitivinícola, y el sector nogalero realiza una valoración muy baja. Y si se indaga cuáles son los obstáculos que tienen para poder acceder, ¿no?, a innovaciones o a realizar esfuerzos de innovación, se tienen que las principales dificultades son o radican en torno a el poder financiar actividades de innovación, es decir, que es muy costoso. Justamente tienen, además de eso, todas valoran en que existen ciertas falencias en torno a las políticas públicas de ciencia y tecnología, lo cual les representa un obstáculo para poder llevar a cabo actividades de innovación que sean económicamente plausibles. Y también destacan justamente el marco de incertidumbre económica general, ¿sí?, del país, lo cual lo ven al llevar adelante, ¿no?, actividades de innovación como riesgos. En ese sentido, y con esto cierro, lo que nosotros hemos observado es que existe una alta heterogeneidad justamente estructural en el sector agroindustrial, entre las firmas y también entre los distintos sectores, que hay un mayor dinamismo innovativo y justamente tecnoproductivo en torno al sector olivícola y vitivinícola, y hay en este sentido un menor, ¿no?, dinamismo en torno al sector nogalero. Además, se resalta la impronta justamente de las necesidades, ¿sí?, de políticas públicas que estén orientadas a mejorar la producción y la tecnología de estas empresas y de los sectores en general. Y, como decía, este es un trabajo que aún se está llevando acá, o sea, se está llevando adelante, ¿no? Por lo tanto, estamos aún realizando la exploración de los datos y conduciendo las entrevistas para la parte más quali. Todavía falta indagar, sí, en profundidad cómo se conforma, ¿no?, el sistema de innovación de la provincia de La Rioja y cómo son las articulaciones y las vinculaciones hacia el interior, ¿no?, de ese sistema mirado desde el sector justamente agroindustrial,
y desde esas tres cadenas de valor. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Nos pasamos un poquito los dos con el tiempo, pero como estamos un poquito más holgados, no hay problema. Bueno, como habíamos dicho, vamos a iniciar entonces con una ronda más de comentarios, preguntas y de diálogo, de debate. Para empezar, yo tenía algunas cuestiones anotadas, no quiero hacerlo largo ni dejar, digamos, y dejar algunas cosas en todo caso para después, para darle lugar a los comentarios de ustedes, de los trabajos. Creo que los dos trabajos que se reúnen en la mesa son muy distintos en sus características, ¿no? Por supuesto, pero tienen, digo, por el tipo de trabajo y por las perspectivas que asumen, pero tienen muchas líneas comunes en términos de las preocupaciones, los debates y digo, hay muchas continuidades, sobre todo, como decíamos al comienzo, con la mesa, con la conferencia que tuvimos hace un momento, digamos. En ese sentido, digamos, primero con respecto al trabajo de Martín, yo, digamos, me parece que el trabajo, además digamos, vos lo aclaraste ahora, ¿no? Es un trabajo que es parte del marco teórico de tu tesis de maestría, entiendo por lo que comentaste, tiene esas características, ¿no? Es una reconstrucción de un debate, digamos, conceptual, que me parece que tiene de interesante o potente, que hace una recuperación crítica y activa de esas perspectivas y de esos conceptos, no es simplemente una mera síntesis de un marco, sino un intento de construcción activa al respecto y discutir con la literatura que ha abordado algunas de las cuestiones que, según lo que esbozaste en la presentación, son las que te interesan trabajar en tu tesis. Quizás después sobre eso te puedas explayar un poquito porque no, al menos a mí del todo no me quedó claro, aunque algunas cosas generales sí sobre a qué se aplica finalmente esto. Y algunos de los comentarios o preguntas van a ir un poco en ese sentido, ¿no es cierto? Yo creo que en acuerdo, me parece que está de manera muy consistente planteada los límites, digamos, de las perspectivas, o lo acotado de la capacidad explicativa digamos, de las perspectivas, digamos, que vos recuperás, que son preponderantes, digamos, para explicar la innovación, el cambio tecnológico en el agro en el último tiempo, digamos, acotada, esa capacidad explicativa acotada, esas transformaciones en el sector, y te propones el trabajo buscar, bueno, qué otros elementos o desde qué lugar se puede pensar, digamos, recuperando cuestiones de la crítica de la economía política, una explicación de ese cambio técnico, digamos, buscando, digamos, las fuentes, digamos, de esas transformaciones, volviendo a las miradas sobre los procesos de creación de valor, digamos, sí, el proceso de valorización. Y eso inserta una estructura general, digamos, que piensa el diálogo, la articulación que esta realidad tiene, que a vos te interesa mirar con el marco internacional, con el desarrollo del capitalismo a nivel global. Hay a mí una cuestión que me parece, primero voy a hacer una acotación más general sobre la cuestión, cómo plantea ese debate inicial, sobre el carácter, digamos, el problema del estancamiento del agro y la innovación de los... Digo, ahí hay quizá venga una formación en historia, digamos, y entonces la forma en la que vos reconstruís ese debate, aunque no es lo central de tu trabajo, yo creo que aparece algo que después entra como en cierta tensión, ¿no? Con el desarrollo, que es que de alguna manera el debate sobre el estancamiento del agro no es solamente un debate sobre ese periodo acotado, sino que ha implicado en las ciencias sociales argentinas toda una discusión sobre el carácter innovador o no de la burguesía agropecuaria, incluido el siglo XIX, digamos, el modelo agroexportador. Y en algún sentido, la forma en la que estas perspectivas que vos te propones cuestionar asumen la superación de ese debate hacia los años 90 en el marco de ese proceso de transformaciones tecnológicas, digamos, evidentes en el sector agropecuario, parecen admitir o reconocer el carácter no innovador de la burguesía agropecuaria en periodos previos, digamos, lo cual sería coherente con el tipo de planteo que después vos tratas de recuperar, pero sin embargo, desde esas mismas perspectivas, digamos, neoschumpeterianas, se han explicado también, se ha intentado justificar el papel de vanguardia e innovador de las propias burguesías agropecuarias durante el siglo XIX y principios del XX, lo cual, bueno, marca ahí como cierta cosa a trabajar, digamos, que me parece, digo, me parece que es un elemento a recuperar, sobre todo en esa reposición del debate, aunque no sea central en tu análisis, esa reconstrucción del debate histórico, sí en términos de cómo eso cambia las posiciones de la discusión a partir de los años 90. No sé, en todo caso lo aclaro después un poco más. Ahora, lo que sí me parece que es interesante es que en toda esa búsqueda y esa reconstrucción que vos haces para intentar identificar
por qué se produce, digamos, o analizar los frenos, digamos, por los que se produciría, o sea, las cuestiones que frenarían el proceso de cambio técnico en el agro, o la reconstrucción que haces a partir de la crítica de la economía política tenderían a justificar eso, y sin embargo, digamos, inicias admitiendo, y me parece que es algo indiscutible, que ese proceso de cambio y de transformación tecnológica está existiendo efectivamente, digamos, ¿no? Y vos al final tratás de darle una respuesta a esa cuestión, pensando justamente, y recuperándolo de la conferencia hace un momento, en la centralidad que tienen las competencias individuales de los capitalistas para pensar los procesos digamos, la competencia y las búsquedas de aumento de productividad, digamos, pero sin embargo parece que la reconstrucción que vos haces trata de, o al menos a mí no me termina de dejar claro, parece que, digamos, esa recuperación teórica, para destacar las limitaciones genéricas del agrocapitalista para el cambio tecnológico, aparece muy consistente, pero no termina, no sé cómo eso después nos ayuda a explicar el cambio tecnológico en el agro, digamos, ¿no? O sea, en qué manera, o sea, lo entiendo más, me parece que el trabajo centro de la crítica a las perspectivas que son preponderantes para explicar este fenómeno, pero después quedan ahí sin abordar esta otra cuestión, que es cómo eso le puedes dar una vuelta para pensar efectivamente entonces qué cosas han explicado o están explicando ese proceso de transformación. Y en ese sentido, digamos, yo hago un comentario también en función de lo que se planteaba en la conferencia de Tomás y de Cristín de hace un momento, que es que en tu trabajo por momentos aparece, siento, no sé cómo lo ves vos, o qué te parece al respecto, qué centralidad tiene en el análisis posterior, un poco desdibujado lo que tiene que ver con las relaciones sociales de producción, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera, digamos, esto que se tematizaba de manera tan central en la conferencia anterior, yo noto que en tu trabajo parece un poco más desdibujado, quizás obviamente tiene que ver con una cuestión de opciones teóricas y de perspectivas, pero en todo caso es planteártelo para ver cómo ves o cómo pensás este asunto al respecto. Y una última cuestión es que me parece interesante, que lo destaca muy bien tu trabajo, es cómo a partir digamos, si bien digamos, si bien el cambio tecnológico en el agro a partir de los 90 parecería, digamos, como decía antes, digamos, ¿de qué manera el debate sobre la inserción en la División Internacional del Trabajo y en esa crítica que elaboras, no de alguna manera termina ubicando, pienso más sobre justamente la cuestión de la heterogeneidad, digo, si el sector agrario era un sector innovativo, ¿no?, durante el siglo XX, pongamos eso de lado, si era el sector central con los mayores niveles de productividad y de inserción internacional que le permitían a la Argentina la inserción internacional en la División Internacional del Trabajo. En todo caso, lo paradójico es que la situación de la incorporación del paquete tecnológico y el cambio a partir de los años, digamos, que se profundiza a partir de los años 90, termina ubicando en una situación profundizando la situación de dependencia de la economía argentina, de la mano de que digamos, ubica a ese sector, que era el sector, digamos, líder en la inserción internacional, también en la dependencia tecnológica a nivel global, digamos, ¿no? Bueno. Respecto un poco al trabajo de Gabriel, el trabajo de ellos, como él bien comentó, es un trabajo que tiene esas características de ser inicial y exploratorio, en el sentido de que tiene, a partir de la recuperación de los datos de esta encuesta, hace una descripción que me parece significativa e interesante para empezar para pensar, entiendo que en el marco de un producto más general, más global, las cuestiones vinculadas a las características de la estructura, digamos, de la estructura productiva y de las capacidades y las posibilidades de innovación de los sectores agroindustriales más importantes de la región. Sin embargo, digamos, en ese carácter, digamos, ustedes destacan cuáles son elementos que diferencian, que diferencian a distintos sectores al interior de las distintas actividades, y entre ellas, pero me parece, aparece, o esa impresión, como con mucha fuerza desde el comienzo, como la búsqueda de esa diferencia o de esa heterogeneidad en la cuestión justamente de las capacidades de las capacidades o la predisposición a procesos innovativos, ¿no? Y a mí me queda como un poco, de alguna manera, poco claro de qué manera encontrar o replicar en el trabajo, quizás está en otras partes de la investigación que ustedes están desarrollando, cuáles son las características
digamos, estructurales que diferencian a esas actividades productivas, sobre todo porque me parece que obviamente la heterogeneidad no se, digamos, no sé, obviamente no se puede reducir a solo esas cuestiones que ustedes plantean, pero además en el trabajo me parece que muchas de las cuestiones que ustedes evidencian como diferencias al interior entre cada una de las actividades tienen que ver con actividades, con procesos productivos, con tipos de inserción, digamos, en orientación a mercados, etcétera, que son muy diferentes, y un poco eso está como, no aparece en el trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las características del proceso productivo en un sector y en el otro? ¿Cuáles son los niveles hacia qué mercados se dirigen o se orientan? Porque esas cuestiones me parece que pueden darle marco a pensar justamente, sobre todo si se puede reconstruir cuáles son las características de esas actividades a nivel global también, cuáles son los niveles de diferenciación discreta que existen en las formas de organización de la producción y por los cuales serían necesarios procesos innovativos que mejoren o que lleven hacia lugares de estándares más altos las formas de producción de esos sectores. En todo caso, digamos, como decía, otra cuestión que aparece es, digamos, ustedes empiezan trabajando la cuestión de la heterogeneidad digamos, al interior de los sistemas, digamos, de las periferias y pensarla al interior de la Argentina en este caso, y después en el trabajo, obviamente, con ese, digamos, el producto del tipo, de la característica, pero también te lo pregunto para ver si puedes explayarte un poquito pensando en las reflexiones, en los debates más generales que tengan en el proyecto, de qué manera ustedes caracterizan que la estructura productiva que caracteriza, digamos, a esa región marca sus distancias o diferencias respecto de los procesos, de los sectores más avanzados, de punta en la producción agroindustrial argentina, digamos, ¿no? Porque me parece que ese es un punto sustantivo para entender la heterogeneidad al interior del país, digamos, si no queda de alguna manera como desanclado. Bueno. Y por último, que te explayaras, si podés, me parece, cuando ustedes plantean qué explicaciones dan a por qué no generan, o sea, muestran cuáles serían los beneficios que tendrían los procesos de innovación, pero al mismo tiempo dicen cuáles son las cuestiones que las frenan. Y ahí ustedes toman directamente lo que les responden en las encuestas, digamos, ¿no? A veces esas respuestas, digo, más allá que está muy sintético del trabajo y a lo mejor se puede explotar un poquito más que qué es lo que dicen ellos, cómo evalúan ustedes efectivamente cuáles son los elementos que frenan esos procesos de innovación en esas actividades, porque, bueno, todos quienes hemos trabajado, primero, digamos, la autopercepción de los propios actores, la forma de justificación, pero además, cómo interpretan los procesos económicos generales y evalúan las opciones de inversión, de innovación, de transformaciones en sus propias actividades o de negocios, bueno, digamos, ¿no? Yo a eso le pondría un gran signo de pregunta, me parece que es interesante para saber qué es lo que ellos dicen, pero ahí hace falta como otro nivel de reflexión para pensar que efectivamente hace que esos sectores o esos actores económicos al interior de esos sectores no desarrollen esos procesos o no se preocupen por eso. Y a eso lo conecto con lo que te planteé al principio sobre cuáles son las características de los procesos productivos que llevan adelante y cómo se ubican dentro de la situación global, digamos, que pueden experimentar esos sectores agroindustriales en la región más en general, digamos, ¿no? Porque probablemente haya cosas de eso que probablemente tengan que ver con esas cuestiones, ¿no? Bueno, yo lo dejo acá, después otras preguntas se las planteo. No sé si quieren primero hacerse algunas preguntas o comentarios entre ustedes y después tomamos la palabra para... Dale, yo puedo sumar justamente sobre lo de Gabriel para que quede continuidad, porque no se me pierda porque tengo algunas cosas que se repiten sobre lo que vos señalabas. Bueno, igual agradezco, Federico, tus comentarios, después daremos, supongo, paso a responderlos. Yo quería, bueno, nada, el trabajo de Gabriel es interesante para justamente estudiar una economía regional, un sector, digamos que a veces, bueno, como en mi caso nos centramos por ahí en las grandes luces, en los sectores más, como en mi caso el agropampeano, y nos olvidamos de estudiar las especificidades que tienen también otros sectores regionales. Me parece que es interesante desde ese punto de vista. Creo que, bueno, está bueno el trabajo que hacen con la encuesta, revela
situaciones que por ahí no se conocían. Yo lo que sí te quería preguntar, son preguntas / sugerencias en realidad, respecto de si están pensando cómo historizar, digamos, y ver las tendencias, porque, digamos, la encuesta esa es una foto, si no me equivoco, es de 2019, 2020, o corregime vos, pero creo que es más una foto, y estaría bueno ver qué pasó antes, si existe algún dato o alguna posibilidad justamente para ver, bueno, cómo se llegó hasta ahí, qué existía antes, digamos, y reconstruir un poco ese proceso. Al mismo tiempo, si están pensando en una metodología comparativa de esos mismos sectores en otras regiones de Argentina y fuera de Argentina también, si existe esa posibilidad. Tómalo, son como preguntas, sugerencias, puede estar bueno para enriquecer también el entendimiento sobre lo que están estudiando. Y al mismo tiempo, sobre lo que decía Federico, creo que estaría bueno caracterizar un poco más el proceso de producción y mostrar un poco más cuáles son las tecnologías y las innovaciones, digamos, que ustedes quieren ahí señalar. Si bien están puestos los procesos, digamos, el riego, por ejemplo, me acuerdo ahora por decir uno, y creo que estaría bueno un poco profundizar eso. Y por último, lo último que tengo para decir es que estaría bueno un poco encontrar alguna mediación o un nivel intermedio entre el marco conceptual, que es más general, y el caso específico, que es, digamos, hay que como encontrar un nivel medio, porque si no me queda como muy escindido una cosa de la otra. Creo igual, nada, está bien, el marco conceptual es el que vos tomás, y creo que está bien digamos, elegir, tiene coherencia, pero bueno, habría que ver cómo articular para que no quede tan separado un estudio de caso tan chico, por así decirlo, no porque sea algo despreciativo, sino porque es un recorte con un marco conceptual, por ejemplo, como el estructuralismo latinoamericano. Eso. Bueno, gracias Federico y Martín. Yo entonces planteo algunas dudas que tengo sobre el trabajo de Martín y después respondemos. Claro, si ¿Te después parece? tome de vuelta, volvemos al mismo orden, que Martín tome la palabra por su trabajo y después. Ajá. Bien, perfecto. No, Martín, son, o sea, puntuales. Por ejemplo, me quedan ahí algunas dudas en la parte cuando haces o intentas, como por ejemplo, historizar la parte del agro, ¿no? La cuestión de la introducción de los paquetes tecnológicos y todo eso, que marcas el tema del estancamiento, de por qué recién, o sea, planteas como el boom, que si bien es la llegada, ¿no?, del paquete tecnológico de siembra directa en el 90 o en la década de los 90, ¿por qué no realizas también, o sea, una consideración de los años 70? ¿No? Porque, o sea, puedo estar equivocado, pero me parece, ¿no?, que la Revolución Verde, si bien arranca en los 50, 60, arriba a la Argentina en los 70, en donde, o sea, que empieza la utilización de lo que son agroquímicos y algunos esquemas más mecanizados, ¿no?, de producción. Bueno, eso por un lado. Después, respecto a lo que es, ¿no?, la bibliografía que estás usando, si has pensado en incorporar, digamos, otros trabajos, por ejemplo, en la parte en donde tratas cadenas globales de valor, trabajos, por ejemplo, como los de Lee o los de Jumper, ¿sí?, que hablan de las cuestiones, dado que vos trabajas esto del tema de básicamente, ¿no?, de la acumulación, ¿no?, capitalista vista desde ese sector. Estos trabajos hablan un poco sobre el tema de los nodos de poder, de las firmas líderes, o sea, de quienes establecen los controles dentro de esa cadena. Y también por el lado, ¿no?, de la parte, o sea, como una tercera observación, pregunta, sugerencia, por la parte de la crítica que le haces a la corriente schumpeteriana y a la neo-schumpeteriana, si has pensado en incorporar quizás otros autores que miran, ¿no?, esta cuestión no tan linealizada de la tecnología y de las transformaciones tecnológicas, y que también ponen a discutir un poco la idea central, ¿no?, de Schumpeter, por ejemplo, no sé, puede ser Lumbal, Nelson, Friedman, en torno, ¿no?, más a la cuestión sistémica, a la crítica, ¿no?, que hacen inicialmente a esto de la destrucción
de la destrucción creativa, y que además de eso, mirando eso, ¿no? Miran también el marco institucional y la trayectoria justamente histórica de las firmas y de los sectores. Y también esto de las capacidades no dinámicas que vos lo planteabas, cuando lo leí el trabajo en algunos lados como que quedan como resueltas, que quizás también puedan servir, no sé, algunos aportes de Thyssen y de Pisano, que critican justamente eso de que las capacidades no son justamente estáticas, sino están asentadas y justamente van cambiando, ¿no? Con respecto a la trayectoria de las firmas y todo eso. Bueno, eso es básicamente. Bueno, entonces empiezo respondiendo los comentarios de ustedes dos y después supongo Mientras que tanto, abrimos. los que quieran sumarse van levantando la mano, así agregamos preguntas después. Dale, bueno, entonces voy a tratar de ser breve también para poder que sea más jugoso y no sé, una charla entre tres. Bueno, gracias por los comentarios, vuelvo a decir, y ahora un poco más tranquilo y notadas las corridas. También gracias a quienes escucharon, espero que hayas entendido algo, porque la verdad que era bastante para condensar en 20 minutos, a veces siempre se complica elegir y no quiere poner todo arriba de la mesa. Respecto de los comentarios de Federico, y el primer comentario que tenía que ver cómo yo estoy pensando esto, este marco teórico que, digamos, a qué quiero aplicar, como decía antes, específicamente está asociado a una tesis, digamos que este marco teórico lo que viene después a mostrar y a analizar son los datos de adopción de la agricultura de precisión en Argentina. Yo hice un trabajo que, bueno, está en proceso, pero esperemos que más pronto que tarde ya esté terminándose, que voy a presentar un poco los datos de adopción de agricultura de precisión en la Argentina en base a los datos del Censo Nacional Agropecuario, también a los datos de INTA, en particular, bueno, de INTA, de la Estación Experimental Manfredi de Córdoba, que es especialista en estos temas. Hice una reposición de todos los datos existentes en la Argentina, también no solamente de estos que son los principales, y por otro lado también hice una indagación bastante importante de los datos de adopción de agricultura de precisión en el cinturón maicero de Estados Unidos, amparándome en un amplia espectro de la literatura especializada que trabajó la comparación entre estos dos sectores históricamente en Argentina. No sé, se me viene a la mente como Javier Balsa, que es alguien de la Universidad de Quilmes, que ha trabajado esa comparación, por ejemplo. Eso es un poco a donde está apuntado este marco teórico, a ese trabajo de ese análisis. Después en tesis doctoral todavía está en veremos, digamos, pero la idea es por ahí amparar un poco más la discusión en torno a la composición orgánica de los medios de producción y analizar un poco cómo se desarrolla ese proceso, utilizando tal vez como ampliando un poco el margen de los medios de producción a analizar, no solamente de la agricultura de precisión, sino también por ahí ver un poco el tema de la maquinaria. Digamos, lo pongo un poco en suspenso porque, bueno, como decía antes, es un trabajo todavía ese más en proceso. Pues respecto al tema del estancamiento, les respondo a los dos porque fue algo que me plantearon. Yo el estancamiento, digamos, lo repongo como un debate que existió en la literatura especializada en la Argentina, sobre todo, digamos, los autores que yo mencionaba, como exponentes de posiciones distintas, y que yo lo utilizo como para justamente mostrar que es un debate que se dio por cerrado, sobre todo a partir de las visiones que yo critico, o que yo presento una visión crítica, se dio por cerrado y yo lo que vuelvo es a reponer y a reactualizar ese debate introduciendo una nueva visión crítica. Yo no tomo las posiciones tampoco ni de que se expresaron en ese debate, sino que introduzco nuevos posicionamientos para decir, miren que todavía existen problemas y limitaciones a la incorporación de tecnología en la Argentina, y me parece que esas son las variables que hay que mirar en torno a esta reactualización del debate. Por eso no me meto, si bien lo tengo desarrollado, no le di la centralidad a este trabajo porque no era el objeto, sino más bien ver cuáles serían las nuevas posiciones de un nuevo debate, digamos, del estancamiento en el agro. Es interesante que me planteaban respecto de plantear la cuestión de la burguesía agraria. Yo justamente lo que tomo es ese análisis de los capitales agrarios, cuáles son los determinantes que tienen
para no aparecer como innovadores, digamos. Esto es lo que presenté, digamos, en torno a que son fundamentalmente pequeños capitales, a que reciben un precio recortado, y que al mismo tiempo se inscriben en un espacio de acumulación de capital que en su todo completo muestra distintas manifestaciones por las cuales existen barreras en todo el país, en toda la economía nacional, para el desarrollo de las fuerzas productivas, que tienen una manifestación específica y más limitada aún en el desarrollo del sector agrario. En términos, no terminé de entender mucho la pregunta, Federico, de la cuestión genérica, según sería algo así de cómo igual se explica la transformación de estas tecnologías, a pesar de que yo presento que hay límites genéricos. Si entendí que va por ese lado, yo lo que planteo es al reponer un poco el trabajo de Marx en el tomo 3 del Capital, respecto a cuáles son los límites, cuáles son los caracteres genéricos de la base material de la producción agraria, que establecen que la propia rama de la acumulación, la propia rama tiene unas particularidades a la acumulación del capital en la misma que determinan que la introducción de tecnología responda justamente a esas particularidades justamente asociadas a las condiciones naturales no controlables, y que determinan que sea de manera distinta a otras ramas, particularmente a las que no están vinculadas a los recursos naturales. Digamos, esto también puede aplicarse a la minería, digamos, no solamente al agro. Pero me parece que lo que yo intento mostrar es que a mí lo que más me interesa de esa cuestión es que las posiciones neo-schumpeterianas aparentarían mostrar que el agro ahora es una industria a cielo abierto, así lo pone Bizán, palabras más, palabras menos. Yo lo que digo es, ojo, está bien decir que el capital agrario es un capital industrial, para mí la rama agraria es una rama más del capital industrial, pero ojo con decir que tiene la misma base material, porque los tiempos de rotación son distintos, porque la composición orgánica es distinta, porque el tipo de capital es distinto, proliferan los pequeños capitales, a diferencia de las ramas industriales manufactureras clásicas o las productoras de bienes de capital, donde el capital tiene otra concentración. Me parece que esas son cuestiones a tener en cuenta para decir que de repente se están controlando los procesos biológicos, cuando no es así. Digamos, todos los desarrollos tecnológicos en torno a la semilla todavía no han modificado el tiempo en el cual tarda en crecer la planta, digamos, para decirlo en pocas palabras. O sea, todavía está supeditada la producción al tiempo biológico. Entonces, decir que se está administrando esos procesos, para mí, no tiene asidero en la realidad. En ese sentido, termina siendo más una apología, digamos, que un análisis científico. Y después, ¿qué más me quedó ver? Respecto a las relaciones sociales de producción, es algo interesante. Yo creo que eso está más asociado al trabajo que presentaban antes sobre la estructura social, digamos, de la producción agraria. Yo no me centro tanto en eso porque mi interés tiene que ver más justamente con el tema de la tecnología, si bien no lo puedo desconocer, porque justamente yo identifico los tipos de capitales que existen y que eso puede, digamos, favorecer o no. En mi caso, como yo lo presento, presentan una barrera. Me parece que no es el centro de mi trabajo, si bien yo vengo de la sociología y debería hacer un poco más de honra al estudio de grado, no me especializo tanto en ese trabajo. En ese sentido, por ejemplo, no sé, la tesis doctoral de justamente Gastón Caligaris, que yo lo cito, la recomiendo porque es una tesis sobre la estructura social del agro pampeano, y en ese sentido, bueno, es como, en algún punto sería replicar alguna de esas cosas, y para mí no tiene mucho sentido cuando mi interés está puesto más en la relación del cambio tecnológico. Y después, por último, respecto de la División Internacional del Trabajo, sí, yo lo que planteo es que justamente no se ha modificado. O sea, hay que verlo relativamente, todas estas cosas siempre, pero no se ha modificado, se ha perpetuado, y más allá de todas estas transformaciones que aparentarían mostrar una transformación, un cambio, no existe. Para mí, la principal crítica que veo ahí de estos enfoques es que plantean que es cambiar la organización de la producción y cambiar los actores, los sujetos, de repente erigirse como una producción en red. Eso podría determinar el cambio de la instancia internacional, cuando para mí la relación explicativa es al revés, digamos. Vos ya estás inserto en una División Internacional del Trabajo, y no es que por eso vas a modificar al revés la producción, digamos. No es creando un nuevo modelo innovativo que surge de repente, lo que va a modificar que Argentina se corra en esa inserción, o que escale, digamos, usando los términos de cadena global de valor,
en esa, porque no es lo que ha pasado, digamos, Argentina sigue fundamentalmente exportando materia prima sin procesamiento, sin casi ningún tipo de procesamiento industrial. Y por último, con lo de Gabriel, respecto a lo de incorporar literatura, sí, para la tesis doctoral seguramente vas a ampliar un poco los espectros y a incorporar más autores, como los que vos decías. Yo por ahora, para una tesis de maestría, que digamos es un poco más humilde y acotado, me ceñí más a los debates con los autores que presenté. Seguramente para la doctoral intente ver más las relaciones Marx-Schumpeter o Freeman, comparando también estos autores como Freeman, Lumbal y problematizando un poco más y complejizando más, porque también el enfoque neo-schumpeteriano y evolucionista creo que es un poco más heterogéneo y tiene una multiplicidad también de visiones que hay que tener en cuenta para también desarrollar el análisis. Yo en este caso seleccioné aquellos autores que son la lectura dominante y hegemónica para analizar el cambio tecnológico en el sector agrario argentino, que también, hay que decir, tiene ciertos ribetes neoclásicos en sus presentaciones y creo que queda bastante manifiesto a la hora de cómo plantean la cuestión del cambio tecnológico como unas conductas que son innovativas per se y que la innovación está en los componentes del modelo de una manera indeterminada sin preguntarse qué es lo que está detrás, que es justamente, desde mi punto de vista, la producción de plusvalor y en el caso del agro, el carácter que tiene la renta de la tierra. Así que bueno, eso. Bueno, voy yo entonces. Salvando, ¿no? Esta cuestión de que aún es un trabajo inicial y de que estamos realizando la cuestión exploratoria, ¿no? De los datos obtenidos de la encuesta, sí tenemos en cuenta también de otras investigaciones y de lo que estamos recopilando, cuáles son, ¿no? Un poco estas características estructurales que diferencian, ¿no? A los tres sectores que hacen a la agroindustria. Básicamente, y también corriéndome de la cuestión del tamaño de las firmas, que sería lo más significativo, ¿no? La heterogeneidad en términos de tamaño, sectores compuestos por muchas firmas grandes y pocas pequeñas, o al revés, sectores altamente minifundistas con una firma grande como es el sector nogalero, y un poco también conectando, ¿no? la pregunta que me hacía Federico con respecto a Martín sobre si estábamos pensando historizar los sectores. Un poco lo que define justamente la caracterización, ¿no? Estructural, o las características estructurales de estos sectores es un poco eso, el proceso histórico que han atravesado. Básicamente, tenemos que los sectores por ahí menos dinámicos, en donde menos dinamismo se observa, o en donde más son heterogéneos, son sectores que por ahí tienen una larga, ¿no? Trayectoria en lo que es la producción riojana, mientras que el más moderno, como en el caso del sector olivícola, que básicamente se desarrolla, o sea, había desarrollos antes de la década de los 90, 2000, pero que va a tener impronta en cuanto a la incorporación de tecnología, acceso a los mercados, etcétera, a través de lo que es la ley de diferimientos impositivos, el cambio, ¿no? en la matriz económica de La Rioja, va a ser, ¿no? el que va a incorporar mayor tecnología, en donde se va a vislumbrar las características estructurales como más, si se quiere decir, homogéneas. En ese sentido, también el tema, ¿no? de los minifundios, de lo que se tiene, por ejemplo, en el caso del olivícola, la existencia de minifundios altamente tecnificados, o que están cerca de la frontera, si se quiere, tecnológica, o casi con la misma tecnología de las firmas grandes, y minifundios totalmente, básicamente de subsistencia, si se quiere, en el sector nogalero, por ejemplo. Ahí sí, la historización de los sectores, ver cómo la historia económica de La Rioja inserta, ¿no? en la economía nacional,
fue en cierta medida en algunos momentos de ese desarrollo, por eso es que trabajamos justamente con el enfoque de los sistemas de innovación en su versión de sistemas locales y también regionales de innovación, en su trayectoria histórica, cómo se fueron, o cuáles fueron, digamos, las trayectorias que han ido atravesando estos sectores, cómo se han ido modificando y adaptando, ¿no? a las cuestiones de demanda, a las cuestiones de la característica local, cómo han sobrevivido también a la embestida en sus orígenes, por ejemplo, de otras actividades del tipo más si se quiere, enclaves productivos, como ha sido el caso de la minería, ¿no? en la historia pasada de la región centro, ¿no? de La Rioja. Bueno, en ese sentido, ¿no? Si estamos pensando justamente realizar una historización, ¿no? de los sectores, que de hecho ya lo estamos realizando, y también la comparativa va a ir, ¿no? entre los sectores y también intentando mirar qué es lo que pasa con esos sectores a nivel nacional. Entendiendo, por ejemplo, en el caso del vitivinícola, por dar un ejemplo, que el sector vitivinícola riojano es el tercero, ¿no? a nivel nacional, y entendiendo, intentando mirar por qué justamente es el tercero, y o sea, estando detrás de Mendoza y San Juan, y también intentando ahí un poco integrar esas cuestiones. Justamente las principales, ¿no? diferencias estructurales de La Rioja respecto a la región pampeana la da las condiciones agroecológicas. Es lo que básicamente no nos permite entrar a competir, si se quiere, con producciones que se producen o que produce el agro pampeano. Por lo tanto, estos tres sectores están asentados justamente sobre una base agroecológica que les permite desarrollarse desde la época de la colonia, ¿no? Así que, bueno, eso sería una de los principales rasgos, y la otra, ¿no? característica es, por ejemplo, que las empresas más grandes son justamente una expresión básicamente, o sea, especialmente en el sector olivícola, una expresión de lo que es la expansión, ¿sí? de otros grupos empresarios de la pampa húmeda o de la región pampeana hacia regiones periféricas, ¿no? hacia regiones extra pampeanas. Y justamente, por último, ¿no? en lo que me decían del tema de la mediación entre el marco conceptual y lo que ha pasado en La Rioja, justamente la mediación es a través de la teoría de los sistemas de innovación en su expresión regional y local, entendiendo, ¿no? a esta cuestión ampliada de los sistemas, intentando mirar qué es lo que ocurre con la estructura productiva, pero también con la trayectoria histórica, con las cuestiones geográficas, con la trayectoria de las firmas, con la densidad de firmas, cómo se vinculan estas firmas con las instituciones, ¿no? de ciencia y tecnología que existen en la provincia, bueno, etcétera. Y por último me queda lo que me planteaba Federico respecto a por qué no se desarrollan estos esquemas, y bueno, es justamente lo que está en exploración, y quizás lo podamos sacar aún más de la parte más quali, ¿no? Que es, además de esos obstáculos que ellos marcan en una encuesta de manera somera y resumida, intentar indagar, y también ahí teniendo en cuenta las características distintivas, ¿no? que los distinguen a los productores de cada sector, intentando indagar ahí por qué no se llevan adelante estos esfuerzos innovativos, si existe, por ejemplo, infraestructura científica tecnológica, si se quiere, con la presencia de universidades, de institutos nacionales, si hay empresas que poseen sus áreas, ¿no? de desarrollo interno, etcétera, porque también no hay una cierta cooperación entre las empresas a la hora de desarrollar innovaciones que muchas veces pueden ser aprovechadas por el conjunto.
¿no? Una innovación, por ejemplo, en el manejo de plagas puede ser aprovechada por el conjunto del sector agroindustrial y no necesariamente por una empresa. Bueno, un poco en ese sentido, sí, doy lugar a otras preguntas e intercambios. Bueno, Manuel. Bueno, gracias, Fede. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Yo tenía tal vez para complementar algo de lo de Gabriel, de lo que estamos haciendo en Chilecito y de La Rioja en general. Ahora estimo que este mes va a salir en CEPAL un trabajo sobre un estudio sobre la provincia que tiene todo un laburo más histórico, una primera sección histórica estructural, que un poco también resume y junta todos los trabajos que venimos haciendo ahí. Así que si hay interés en eso, entiendo que estará publicado en este mes, durante este mes. Ahí se hace un análisis, bueno, histórico-estructural de la provincia, de los sectores que tienen, las limitaciones en el marco del no argentino, digamos, es importante entender que es en el marco del no argentino y que muchas de las limitaciones y las potencialidades, que algunas veces no son tan visibilizadas, porque aparece siempre como una especie bueno, efectivamente La Rioja es menos del 1% del PBI regional, pero sin embargo hay iniciativas, por ejemplo, en materia de energías renovables muy interesantes, incluso en materia de, bueno, cannabis medicinal ahora que está medio en boga, e incluso en términos de minería hay un potencial importante, no explotado, pero está. Y hubo otra serie de sectores, como bien en este caso que Gabriel marcó, más ligados a los valles riojanos, ¿no? La agricultura de tipo oasis, que es digamos, históricamente característica de La Rioja. Así que, bueno, el que quiera sobre eso, además de otros trabajos, como por ejemplo que también Gabriel estuvo participando, la historia del torrontés, ahí se hace un recorrido de cómo nace la cepa en la provincia y cómo se va conformando históricamente. También hay una línea que está explorando ahora Gabriela en términos de la comparación con otros sistemas regionales de innovación, con Andrés Niembro, comparando, digamos, regiones. Creo que hubo una pregunta sobre la comparación. Eso, digamos, también se está encarando. Así que, bueno, si hay interés en discutir y en mirar esas cosas, obviamente después se los podemos mandar. Sí, y ahora sí, para hacer la conexión un poco por ahí con algún comentario para Martín, pensaba si Martín ve que no hay posibilidades de innovación en el agro pampeano, ¿qué nos queda, no? Pues nosotros estamos... Mirá que el agro pampeano, digamos, con Mississippi y el Punjab son los, digamos, dos de las llanuras más productivas en la historia de la humanidad. ¿Qué nos queda a nosotros en La Rioja? Pero bueno, ahí ya yendo a la pregunta o algún comentario para Martín. Respecto a lo de, bueno, varias cosas, pero Guereffi en sus inicios, es sociólogo Guereffi, tiene algunas contribuciones de cadenas globales de valor y sistema mundo. De hecho, nosotros hicimos un artículo crítico sobre la idea de cadenas globales de valor, pero cuando uno se pone, y cómo cadenas globales de valor se fue lavando, digamos, en la medida en que, digamos, los organismos principalmente toman la categoría, o algunos trabajos más ligados al BID, pero si vos te fijás, los inicios de Guereffi incluso hay cosas más interesantes. Por eso tal vez no reduciría tanto o ponerlo solo o tan a Guereffi, si bien es verdad que tal vez las últimas contribuciones puedan ser más acotadas. En esa línea, también, digamos, vos lo ponés muy anclado en Bizán y demás, pero hay otros autores neoschumpeterianos con base marxista, como puede ser Lavarello, incluso Sebas Stulbart, que utilizan la categoría de red, porque, digamos, no así, o tal vez no con ese recorte, digamos, y que entiendo que ven cierto dinamismo en el agro, a partir del cual se puede, en el agro pampeano,
a partir del cual se puede trabajar y que incluso trabajan con la categoría de red. No sé qué opinión tenés vos de esos trabajos. En particular, la red a mí me parece que da margen para introducir elementos estatales, como por ejemplo, y de hecho creo que incluso hasta Bizan, digamos, introducen el rol del INTA, del INTI, y distintos elementos de lo que sería el Sistema Nacional de Innovación, que tal vez no lo vi tan presente en la primer crítica que vos hiciste, e incluso también lo del margen para captar heterogeneidades. Me parece que el enfoque de red da margen para captar heterogeneidades, da margen para jugar con el rol de las multis, el rol de los grupos nacionales. Y en ese contexto, por ahí preguntar, vos decís, bueno, son todos pequeños capitales. Yo coincido y me parece, digamos, me parece que es así, tampoco, digamos, no es el sector que yo haya trabajado, pero lo que leí, digamos, de los otros autores, efectivamente Argentina no está en la vanguardia de la transgénesis internacional, pero sí hay jugadores en tamaño importantes. Bueno, sea desde Don Mario, sea en maquinaria agrícola, y en términos de la CESPO, está bien, es verdad que el crashing es mayoritariamente dominado por empresas multinacionales, pero el crashing en Argentina es uno de los, digamos, más importantes del mundo. Ahí yo sé que es limitado eso, ¿no? Digamos, efectivamente es así, pero no ves ningún elemento dinámico que se pueda construir desde ahí, más, digamos, y obviamente teniendo en cuenta cómo juegan o incorporando cómo pueden jugar esos actores en términos de algún proyecto distributivo, etc. Y finalmente, vos decís, bueno, esto de las limitaciones bueno, que es el planteo de Juan, ¿no? De Íñigo, que digamos, que es el agro transfiriéndole sectores a la industria argentina. Ahora, digamos, en algún tipo de experiencia de desarrollo de país subdesarrollado, vos, digamos, no ves que haya transferencia de sectores en sectores, porque justamente, digamos, la idea de cambio estructural es transferir un sector al otro. Después, obviamente, hay que, digamos, tal vez no a textiles, que no, o bueno, ahí habría que discutir más fino, a ver a cuál sector, a ver cómo se controlan esos sectores, digamos, pero esos esquemas me parece que son parte del proceso de desarrollo, a menos que, bueno, y es una posición también válida, decir, mira, a mí no creo en el desarrollo, y a mí me parece difícil desarrollarse, puede ser que sea casi imposible, pero bueno, no sé cómo ves eso un poco para interactuar. Bueno, hay dos comentarios más y les damos lugar, así cerramos antes de la conferencia que tenemos, o bueno, nos pasamos unos minutos. Tomás y después Santiago. Bueno, buenas tardes. Gracias, Federico. Perdón que no prenda la cámara, estoy con muy mala internet. De hecho, estoy entrando y saliendo. Así que si pregunto algo que ya respondieron por ahí Martín y Gabriel, les pido disculpas. Martín, tengo como una pregunta puntual de tu exposición, que vos das como, bueno, lo planteaste ya varias veces, como que das por hecho que la composición orgánica del capital en el agro es baja, o sea, es inferior al conjunto de la economía, va tomando la tesis de Marx en su momento, que ya a esta altura también ha sido como súper discutida, incluso para el caso argentino, no sé, ya Flischmann en los 70 lo discutía, sobre todo para pensar el origen del valor, porque además si no te entendí mal, cuando trajiste alguna de tus exposiciones como más, o de tus antecedentes más teóricos, más contemporáneos, planteaste que justamente el origen del valor de esa renta agraria ya ni siquiera es la economía argentina, sino que tiene que ver también con la captación de valor a escala global, si no te entendí mal, discúlpame si fue así. Entonces me parece que como que te quería preguntar cuál es el fundamento empírico a partir del cual vos construís esa afirmación, la afirmación de que la composición orgánica del capital es inferior a la media en el agro argentino y que por lo tanto ahí está también de alguna manera la fuente del valor, considerando también los datos que hay del continuo proceso de proletarización, sobre todo en la región pampeana, y también de reducción absoluta de la cantidad de trabajadores, ¿no? Como que efectivamente hay una expansión de la producción con cada vez menos trabajadores. Esa pregunta nomás, como para charlar. Y con respecto a Gabriel, yo te voy a hablar de mi experiencia de investigación más en antináculos colorados, digamos, que conozco un poco desde hace bastante tiempo que vengo laburando, y de hecho estoy trabajando ahí un poco conocía el trabajo de ustedes también, de Manuel por La Riojana, y quería como preguntarte si desde la
teoría en la que ustedes están trabajando han logrado encontrar una especie de atajo para pensar, primero, este rol que tiene fundamental la política pública en términos de diferimento en la determinación de esa incorporación tecnológica, ¿no? Porque efectivamente los diferimentos exitosos, que también hay que marcarlo así, porque La Rioja tuvo muchos diferimentos especulativos que entraron y salieron y abandonaron fincas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo también pensar ese rol de la política pública en la innovación, que parecería ser una política ni científica ni tecnológica, sin embargo, por lo menos el ciclo o el núcleo de Vichigasta está profundamente atravesado por ese proceso de política pública. Y por el lado de lo que vos introducías hacia el final, Gabriel, de los minifundios más tecnologizados o de subsistencia, como si también la herramienta les permite, o por ahí el laburo más quali, insertar lo que uno puede pensar, que un poco de la charla anterior que teníamos con Cristín, de lo que es el umbral de rentabilidad de esa estructura agraria, ¿no? Porque efectivamente los relatos de las historias de vida de los productores más pequeños, incluso los que están insertos en La Riojana, hablan de esta idea como casi mítica de, bueno, yo mi abuelo con las hectáreas que hoy tiene mi padre, crió una familia y hoy en día eso ni siquiera es rentable para mi propio padre. Entonces la idea del traspaso generacional está casi vedado en términos de lo productivo. Y ahí hay como una cosa que me parece que es interesante para pensar, ¿no? Si efectivamente seguimos pensando con los umbrales de rentabilidad del modelo agroindustrial, como diríamos, bueno, como lo definiríamos por ahí la escuela de donde yo vengo, o lo pensamos ya en este modelo más del agronegocio, donde efectivamente La Riojana es un actor que se mete como más híbridamente, por llamarlo de alguna manera, pero que tenés actores como Coralino ni hablar, o bueno, varias de las empresas ahí del sur del valle que son muy importantes en la articulación de ese modelo y en la forma en la que se determina, por usar un término rápido, la incorporación de tecnología en tanto inserción o no a ese entramado, y el segundo elemento fundamental que tienen ustedes, que es el acceso al agua, ¿no? Como es la posibilidad o la restricción o la restricción paulatina del acceso al agua, termina también afectando muy importantemente si esa tecnología se puede adoptar o no. Digo porque también para asignarle alguna especie de agencia a esos productores más familiares que efectivamente en sus propios términos no tiene ningún sentido incorporar la tecnología porque no saben si la campaña que viene van a tener la cantidad de agua suficiente para sostener ese recambio tecnológico, ni hablar un recambio varietal, ¿no? Con el tiempo que lleva. Listo, eso. Gracias. Bueno, Santiago, y después unos comentarios, respuestas breves de Gabriel y de Martín, así no se nos pasamos tanto del tiempo porque tenemos que comenzar con la siguiente actividad. Gracias, Fede. Bueno, primero que nada, muy buenas las dos exposiciones. La verdad que estamos cerrando con esto antes de la conferencia especial una última muy buena mesa. No, mi pregunta es muy concreta. Es para Martín, en realidad. No vinculado puntualmente a la cuestión del agro, sino más bien a lo que creo haber entendido. Es una crítica a la visión evolucionista. No sé si te escuché bien, porque además la conexión la estuve un poco inestable en parte de la mesa, pero creo que asociaste el enfoque evolucionista de la innovación, o hiciste una crítica en el sentido de que se explica por sí mismo, y lo asemejaste, digamos, al enfoque neoclásico. Si era así, digamos, ese planteo que hiciste, o me equivoqué yo y, digamos, hice una lectura equivocada, saber eso para en todo caso después comentar al respecto. Gracias. Bueno, a ver, vamos a intentar ser breves y ordenados. Vamos por orden, de atrás para adelante. O sea, Manuel, lo que planteaba de Gerefi, yo, bueno, he trabajado un poco el tema de cadenas globales de valor. Incluso, bueno, justamente quien me introdujo en esos debates fue justamente Pablo Lavarello, quien es mi codirector. Así que, y próximamente en las jornadas del Segur, por lo que me avisaron, creo que voy a estar en la misma mesa que él. Así que ahí vas a poder ver el intercambio al respecto sobre estos temas, como para hacer un punch a lo que viene. Yo no me centro tanto en este trabajo, en el tema de cadenas globales de valor, sino más bien repongo, digamos, cómo este enfoque
arrastra problemas que yo les veo para identificar la diferenciación de capital, sobre todo asentándome en la crítica, que para mí es un muy buen artículo, lo vuelvo a recomendar, que realizó Guido Starosta sobre ese enfoque, digamos, en particular sobre el trabajo de Greffi, Humphrey y Sturgeon del 2005-2006 por ahí. Respecto de, bueno, la pregunta es un poco grande sobre si hay posibilidad de desarrollo y el tema, digamos, creo que da para mucho en el sentido de, es una discusión muy larga. Yo creo que lo que yo traigo como preocupación tiene que ver de estudiar no solamente el sector agrario y basado en recursos, sino también los otros sectores que están basados en recursos naturales, y creo que es una constante en toda América Latina, para pensar cómo se van replicando, digamos, estas situaciones y esas limitaciones, y que en definitiva vamos de la mano caminando entre crisis y crisis, entre caídas salariales, entre, digamos, problemas estructurales, y cómo estas producciones no pueden superar, digamos, los límites para desarrollar aún más o llevarnos a ese desarrollo. Digamos que para mí es algo que hay que poner en discusión. Digamos, si a mí me preguntás qué es lo que tendría que hacerse, bueno, habría que discutir un poco más y con otras herramientas cómo se centraliza, digamos, o no, esa fuente de valor tan grande que es la renta para países como la América Latina. Y creo que, bueno, hace falta algunos pasos para llegar a discutir cómo esa renta se puede centralizar, particularmente en manos de los trabajadores. Sobre el concepto de red, creo que es interesante para discutirlo, creo que tiene mucha tela para cortar eso. Respecto a los capitales grandes que vos mencionabas, como Don Mayo, las semilleras, o incluso el propio Monsanto, o Bayer Monsanto, que ha estado presente, o el propio Grobocopatel, digamos, que aparecen como grandes capitales, pero cuando uno los mira de cerca y los analiza, en ese sentido, bueno, vuelvo a traer el trabajo de Caligaris, la tesis, donde desarrolla, y algo se dijo Tomás en su presentación, respecto también de los pools. Cuando uno mira los datos de cerca, esos grandes capitales no son los que desarrollan la producción, no son los que están en la producción, sino más bien actúan como proveedores para los que están en la producción, que en definitiva son los pequeños capitales, son los que llevan adelante el proceso de producción. Me parece que ahí hay que poner el foco respecto a la diferenciación de capital. Eso sí lo ato a lo que... por otro lado, a lo que mencionaba Tomás, me parece que el tema de medirlo, de la composición orgánica, es algo que justamente me planteo para la tesis doctoral. Me parece que es un tema muy interesante a partir de estudiar los propios medios de producción que componen esa composición orgánica. Yo me anclo, digamos, en lo que es la tradición de ver que más allá de que se hayan desarrollado transformaciones tecnológicas en el sector, todavía la composición orgánica, si uno la compara con vuelvo a poner ejemplo, con una rama productora de bienes de capital, es inferior, digamos, a esa rama, y también es inferior a la media. En ese sentido, me parece que es interesante también unirlo a la cuestión del origen del plusvalor, que es la renta de la tierra. Yo tomo efectivamente la visión de que la renta de la tierra proviene desde otras ramas, en el caso proyectado a términos nacionales, proviene desde afuera, y me parece que hay que tender ese puente. Y por último, para contestarle a Santiago, sí, yo creo que el gran problema que tiene este enfoque neoschumpeteriano evolucionista es que coloca el modelo innovativo en los distintos elementos de ese modelo, tanto las tecnologías como la organización de producción, como los agentes que aparecen abstractamente innovadores, y para mí justamente desde una perspectiva marxista lo que hay que discutir, cuál es la determinación para que aparezca una conducta o un agente innovador. Si no, lo que se hace es invertir la relación de la determinación justamente de cuál es esa forma de conciencia o esa forma de organización en red, qué es lo que lo determina. Si no, lo que lo determina es la materialidad del trabajo y en particular la forma en la cual se acumula el capital. En este caso, en Argentina. Eso es lo que yo planteaba, digamos, como discusión, perdón, para cerrar. Sí. Sí, no, eso. De la Esto crítica. último. Sí. No, esto último, digo, podríamos abrir otro debate de un rato largo. Digo, darle un minuto a Gabriel para que cierre un poco, porque ya se nos hizo la hora y tenemos que comenzar con la conferencia. Sé que Dale. Dátela para cortar. Digamos, hemos estado 2 horas ya, así que un minuto, Gabriel, si puedes cerrar algo, y bueno, así cortamos y comenzamos con la conferencia de cierre del workshop. Bueno, gracias Tomás por las preguntas. Voy a puntualizar en el tema de los minifundios.
el analizar los minifundios, y justamente nosotros que residimos en el Valle Antinaco, los Colorados, es todo un desafío. Creo que la mayor parte de esa información y del mayor conocimiento de estos minifundios lo vamos a obtener a través de lo que va a ser la parte más quali, ¿no? Pero, por ejemplo, con respecto a los minifundios que son tecnológicamente avanzados, o los que detectamos como que son más avanzados en términos de tecnología, son justamente también parte de estas extensiones. O sea, son minifundios por su tamaño, pero forman parte justamente de estas extensiones de empresas radicadas en la pampa húmeda o en regiones productivas vitivinícolas, por ejemplo, de impronta, como en el caso de Mendoza. Y después los minifundios menos avanzados son justamente estas estructuras más familiares que, bueno, tienen serios problemas para acceder a la tecnología y para poder, ¿no? Justamente como mencionaba, si hablar de una reconversión o en donde presentan, por ejemplo, grandes desafíos, el tema del acceso al agua, etc. En este sentido, sí se ve a priori, ¿no? Grandes diferencias con respecto al sector que integran estos minifundios. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, los minifundios en el sector olivícola, puede tener los más tecnológicamente avanzados, que son esta extensión justamente de las empresas de la pampa húmeda, pero cuando uno mira los minifundios del sector vitivinícola, por ejemplo, son minifundios que están muy atados, ¿no? A la cooperativa La Riojana, y muchas de las sobrevivencias de estos minifundios en el mercado se los da la cooperativa, ¿no? En el traspaso justamente de tecnología, en apuntalar sus esquemas productivos, etcétera, en proporcionarles incluso acceso al agua. Y en el sector nogalero depende del tipo de minifundios, ¿no? Que se mire. Hay algunos que están muy atados a la cuestión de coralinos y otros que incluso venden, ¿sí? A otras empresas, y esa empresa es la que le vende, ¿no? A coralino. Lo que sí se observa es que, por ejemplo, el esquema cooperativista en el caso de la vitivinicultura genera mayor, ¿no? Dinamismo y mayor articulación que en el caso novelero. Bueno, eso es. Gracias, Gabriel. Los cortamos. Les agradezco a los dos y a todos los participantes por la participación en esta mesa y el debate. Cortamos un segundo de grabación, así comenzamos con la conferencia de cierre a cargo de Sebastián Stulberg, que va a coordinar o moderar Emily. Bien, gracias.